Gracias, Pablo, por el pase. Muy bien, entonces vamos a continuar el día de ayer. Estuvimos trabajando un poco más sobre cómo podemos nosotros aprender a gestionar las emociones. Entonces, el día de hoy vamos a igual continuar con este trabajo. Vamos a justamente a trabajar en otras técnicas que nos puedan ayudar en este proceso. Muy bien, entonces, buenas noches. Acá veo que me están saludando Susi, María, Luz, Orlando, Hilda, Sánchez. Muy bien, buenas noches con todos. Les voy a compartir mi pantalla en un momento para justamente poder empezar de una vez con ustedes. Muy bien, entonces a ver, voy a compartir y me van a indicar, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. A ver, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? Bien, para que me puedan confirmar si es que pueden ver lo que les estoy compartiendo. ¿Sí? Ya, perfecto. Romina, permíteme, ¿Sí? quisiera compartir algo. Claro que sí. Yo temprano tuve algunos temas que impidieron que ingresara a tiempo. Acabo de confirmar, me están informando de que hace unas horas ha caído Zoom a nivel mundial. Por eso hemos tenido algunos temas y quizás estamos viendo un poquito lento el sistema y estamos ingresando también con demora. Ya el hecho de ingresar es bastante bueno, ¿ok? Solamente quería compartir Claro. eso, ¿no? No es un tema de nosotros, es aparentemente un problema con la plataforma. Okay, espero que se resuelva en las próximas horas. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo, por el dato. En realidad creo que ahora, menos mal que ya he podido ingresar, porque sí me tomó más o menos tiempo justamente en poder ingresar a la plataforma, pero bueno, me acaban de confirmar que sí, pueden ver lo que estoy compartiendo en las pantallas. Entonces, vamos a empezar de una vez para poder empezar a trabajar. La idea es poder cuidar siempre nuestro micro para no generar algún tipo de interrupción y también, si es posible, por favor traigan algún cuadernito, alguna hojita, lapicero, algo que ustedes puedan ir anotando también lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, la parte principal de lo que nosotros hemos venido conversando el día de ayer es justamente en base al contexto también, ¿no? De lo que ha sido y lo que es COVID, ¿no? Todo lo que empezó en el 2019 y cómo esto ha generado una serie de cambios en general en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en todo lo que realizamos y sobre todo como personas, pues es el lado emocional, es el que justamente se dio una gran interferencia, ¿no? ¿Qué hacemos ante situaciones muy difíciles y sobre todo viendo desde el punto de vista de ustedes como personal de salud? Muy bien, entonces, este tema sobre manejar nuestras emociones, como les vuelvo a mencionar, nos ayuda en todos los contextos de nuestra vida para estar justamente preparados o preparadas ante diversas situaciones. Entonces, para empezar, como he colocado ahí, ¿no? Sobre nuestras emociones, a lo largo de nuestra vida siempre vamos a experimentar cambios, ondulaciones emocionales y que pueden ser situaciones externas a nosotros o también situaciones internas. Muy bien, entonces siempre están relacionadas a nuestro ambiente familiar, a nuestro ambiente de pareja, a nuestro trabajo, a nuestra vida personal y entre otros, ¿no? Y dependiendo de las situaciones o experiencias que tengamos, nosotros también aprendemos, ¿no? Aprendemos, es más, y relacionamos esos recuerdos, como el día de ayer estuvimos trabajando, como esos recuerdos pueden ser tantos, esos recuerdos positivos, o si es que lo queremos jugar a nuestro favor para poder empezar a gestionar nuestra emoción, justamente es la parte de un recuerdo positivo ante ciertas situaciones. Muy bien, entonces, tienen
Por ahí les hago recordar que hace un momento les pedí un papelito, un cuaderno con su lapicero. Si ya lo tienen, por ahí en el chat yo les estoy leyendo para que me puedan confirmar que ya tienen listo su material, mientras les sigo comentando un poco más sobre este tema de las emociones. ¿Sí? Si alguien ya tiene su material, me pone listo, ok, una manito, como ustedes deseen para que me puedan comentar. Muy bien, entonces, respecto a cómo son estas emociones y qué sucede cuando esas emociones no las exteriorizamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener un canal y una manera de canalizar, de que puedes exteriorizar esa emoción. Muy bien, gracias. Veo que ya tienen su material. Muy bien, entonces, ¿cómo puede salir una emoción que yo no he resuelto, que no sé muy bien qué hacer con esa emoción y la reprimo? Muy bien, entonces se va a ver desplazado, se va a ver canalizado, en este caso a través de un malestar físico, como me mencionaban, dolor de cuello, cabeza, espalda, entre otros, dolor de estómago también, dificultades para dormir, a través de la ansiedad, ¿no? Que nos pueda generar ante diversas situaciones, y también se ve a través de la depresión, ¿no? Uno cuando esa emoción no la hemos resuelto, no sabemos qué hacer con ello, muchas veces más bien la tapamos, por decir así. Y al momento de hacer eso, más bien lo que estamos haciendo es que simplemente se queda con nosotros, y al no exteriorizarnos, pues nuestro cuerpo de alguna manera lo vamos a exteriorizar por más que pensemos que no. Lo exteriorizamos a través de malestares, depresión, todo lo que yo tengo internamente lo voy a exteriorizar, va a aflorar en mí, por más que piense que no voy a generar alguna molestia o no voy a mostrar lo que estoy sintiendo, ¿no? Si alguien de repente está de acuerdo conmigo, me puede escribir en el chat, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo reprimo esa emoción y cuando no la exteriorizo, cuando no sé cómo canalizarla? Estar en molesto por una situación no es malo, es algo que nos sucede a todos. Sentirnos triste por algo tampoco es algo malo, ni tampoco es una emoción negativa, porque no hay emoción buena ni mala, sino la manera en que la gestionemos. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos claro cómo son estas emociones y qué suceden cuando reprimimos estas emociones, entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿no? Que vamos a hacer un poco de análisis. Análisis en esta primera parte, porque luego vamos a tener otra segunda parte, pero primero vamos a trabajar algo sobre las emociones, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, todas estas personas que veo que también me han escrito en el chat y las que estamos actualmente conectados, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué cosas le generan o qué cosas te generan cuando te sientes molesta, enfadada? ¿Qué cosas te generan cuando te sientas molesta? ¿Cómo es ese enfado? ¿No? Si a alguien le ayuda, puede escribirlo en su cuadernito, cómo es esa molestia, cómo es ese enfado, cómo es cuando alguien se siente molesto, enfadado ante una situación. ¿Cómo tú te sentirías, Susi, María, Aida, Nereida? Tengo también Elizabeth. Yo les pregunto, ¿cómo ustedes se sentirían cuando están molestos? ¿No? ¿Cómo es esa molestia? ¿Cómo es ese enfado? Estamos hablando de las emociones mucho más básicas, ¿no? ¿Cómo ustedes se sentirían o qué cosas les generan cuando se sienten angustia? ¿No? Si alguien desea, puede ir escribiéndome por el chat cómo es esa angustia, cómo es ese enfado. Como les había mencionado, es importante uno identificar a nivel interno cómo son mis emociones, cómo son las emociones cada uno de ustedes, cómo se exteriorizan, cómo yo las siento en mi cuerpo, ¿no? Y cómo yo reacciono ante ellas, ¿no? Por ejemplo, Aida me comenta, siente que un fastidio. Y yendo un poquito más profundo, ¿cómo es ese fastidio, Aida? ¿No? Yendo a detalles. Yo siento fastidio, pero ¿cómo es ese fastidio? ¿En qué parte de tu cuerpo está ese fastidio? ¿Cómo sientes? De repente sientes, hay personas que me han comentado, ¿no? Siento que cuando estoy enfadado, como un calor en mi rostro, otros que de repente sudor en las manos. ¿Cómo es esa molestia, ese enfado? ¿No? ¿Cómo vendría a ser ello?
también para comentarles o preguntarles, ¿no? ¿Cómo es esa angustia que ustedes están sintiendo? Escríbanme por el chat para yo conocer un poco más cómo ustedes se sienten ante estas situaciones. Por ejemplo, Lilian me comenta, se siente uno impotente porque no se hacen las cosas como debería y te da dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? De repente hay una persona que me puede decir, cuando tengo tristeza, angustia, más bien me duele el estómago. Entonces hay muchas reacciones. En este caso con Lilian entendería que ante un enfado le genera dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? Y también otro contexto, hay personas que al ponerse muy nerviosas, ansiosas en una situación, de repente les genera dolor de estómago. Entonces hay muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, Susi dice ardor de estómago, por ejemplo. También, ¿no? La manera en que ella, por decir, hay esa psicosomatización al momento que nosotros experimentamos una emoción. Yo les hago otra pregunta sobre otra emoción básica, ¿no? ¿Qué cosas le generan a ustedes cuando sienten miedo? Es bueno identificar como base de todo proceso para aprender, como les había mencionado, a gestionar nuestras emociones, es conocerlas como son y cada uno tiene una manera distinta de demostrarla. Por ejemplo, Maribel me comenta en la angustia. Siento desesperación, preocupación, impotencia. Y Maribel, coméntame, ¿cómo, cómo tú sientes en tu cuerpo toda esta emoción cuando llega hacia ti? ¿Cómo tú la sientes? ¿Cómo en qué parte de tu cuerpo especialmente de repente existe algún dolor? ¿Cómo es esa desesperación de repente? María me comenta cuando me da angustia, me da ganas de llorar, siento dolor en el pecho, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos distintas maneras de reaccionar ante esta emoción. No es algo negativo, no es algo negativo, estamos aprendiendo a reconocer cómo es esa emoción cuando llega hacia nosotros, cuando llega de una manera inesperada, también sucede. Muy bien. Y yo les pregunto, ¿cómo es esa emoción cuando ustedes sienten miedo? ¿Cómo ustedes la experimentan? ¿Cómo es ese miedo que ustedes experimentan? El temor ante ciertas situaciones, sudor en las manos, temblor en el cuerpo, se les entrecorta la voz. Les doy ejemplos, que no quiere decir que tienen que ser así, pero son los más comunes que puede experimentar uno. Por ejemplo, Maribel me comenta, todo mi cuerpo tiembla, ¿no? De repente más siento que las piernas me tiemblan, las manos. ¿Cómo es esa emoción que ustedes están experimentando? Tengo a María Elena Alba, a Fiorella Rosales, que veo que están conectadas, Gladys Susana, Ingrid, Hilda. ¿Cómo es esa emoción que ustedes van experimentando? Por ejemplo, Elizabeth menciona miedo, lo experimentas con escalofríos y gritos, ¿no? ¿Qué más experimentas, Elizabeth, aparte de ello? ¿En qué parte de tu cuerpo? También es bueno identificarlo, porque estamos conectando nuestra mente, nuestra parte emocional, con nuestro cuerpo. Susi, palpitaciones rápidas del corazón, por ejemplo. María me comenta, miedo, siento escalofrío, o como dicen, sudar frío, ¿no? Ante el miedo. Sudor de manos, Aida nos comenta. ¿Cómo es esa emoción cuando ustedes se sienten tristes? Se les entrecorta la voz. Muy aparte del llanto, no es, hay personas que pueden estar mucha tristeza y de repente se les es difícil llorar. Yo tuve la experiencia, conocí a una persona que le era difícil llorar y más bien ella se estaba sorprendida de ver que otras personas podían llorar con facilidad. Y para ella era muy difícil porque había aprendido a reprimir esa parte. Entonces, de repente alguien ha experimentado eso, ¿no? Que le es muy difícil llorar, ¿no? Y es como que el llanto es una manera de exteriorizar o también la expresión máxima de esa tristeza. Maribel, con el miedo, como si algo fuera a estallar dentro de mí. ¿Y en qué parte de tu cuerpo sientes eso que algo fuera a estallar? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes? Mayra menciona guardo silencio. ¿Me podrías comentar, Mayra, en qué parte de la emoción tú sientes? ¿En qué emoción comentas que guardas silencio? ¿Entre angustia, tristeza?
¿Cuál de esas quieres especificar o me quieres comentar? En tristeza, ok, perfecto. Muy bien, en tristeza, ¿no? Un nudo en la garganta muchas veces sucede también, que se puede experimentar. Muy bien. Entonces, como hemos podido ver, hemos visto acá las emociones de enfado, emoción, angustia. Muy bien. También hemos visto, claro que sí, así es, Pablo, unos 15 minutos y de ahí vamos a continuar, como les mencioné, la segunda parte. También lo que es el miedo y tristeza, ¿no? Entonces, hemos podido ver que cada uno de nosotros y muchos de nosotros tenemos una reacción similar, ¿no? Ante estas emociones. Y una buena manera de aprender a canalizar y que nos ayuda a canalizar estas emociones, pues acá les había colocado cómo nosotros podemos colocar o podemos liberar estas emociones, ¿no? Cada persona puede elegir cuál de ellas les ayuda. Yo he puesto unos ejemplos acá que en base a las preguntas que he venido realizando, que me han comentado que les ayuda a canalizar esta emoción, muy aparte de la gestión interna que vamos aprendiendo, también la importancia del ejercicio físico, que puede ser a través del baile, ¿no? Hay personas que les gusta salir a trotar, a caminar, o también a través del canto, algo que les ayude a exteriorizar, que les ayude a liberar esa energía, porque nosotros, al sentir una emoción, tanto sea esa emoción que nos causa ese placer o esa emoción que no nos agrada, que nos desagrada totalmente, pues nos lleva a un cansancio mental. Esa parte emocional nos genera mucho cansancio mental. Entonces me encantaría escucharlos a ustedes, que me comenten cómo ustedes han aprendido o qué les resulta mucho mejor aprender a liberar su cuerpo cuando tienen esa emoción o ese día cansado, ¿no? Lo que nosotros sentimos en el día a día está relacionado al estado emocional que experimentamos y por ende nuestro cuerpo experimenta eso. Entonces somos una cadena de todo lo que sucede en nuestro día está relacionado, hay una correlación total en todo lo que experimentamos. Entonces, me encantaría que me escriban por el chat cuál de ustedes han elegido o cuál consideran o de repente vienen practicando u otra actividad que yo no esté mencionando acá, que a ustedes les ayude, que se han dado cuenta y que quieran compartir con otras personas que les esté ayudando a manejar esas emociones, ¿sí? Porque no solamente es la gestión que hemos aprendido como a través de la respiración, el anclar nuestro estado emocional no muy agradable con un recuerdo positivo, que puede ser un recuerdo visual, un recuerdo auditivo o un recuerdo kinestésico, como hace un momento Pablo les explicaba un poco cómo es esa psicología y cómo somos cada una de las personas, ¿no? Cómo somos los visuales, los kinestésicos y los auditivos. Entonces, todo eso que nosotros aprendemos tiene una razón de ser para aplicarlo. Cada persona entiende cuál le da mejor resultado. Por ejemplo, Aida nos comenta, me encanta bailar. Aida, yo te pregunto, ¿y cuánto tiempo tú le dedicas a eso que te encanta hacer, que es bailar? ¿Y qué tipo de música te gusta bailar? María también me comenta que se pone a bailar, que les encanta. Nereida me comenta ejercicio físico. Me encantaría que me cuentes qué tipo de ejercicio físico has elegido tú. Trotar, correr, caminar, en casa algunos movimientos. ¿Qué tipo de ejercicio físico elegiste? Lilia me dice conversar y comentar con alguien de confianza. Perfecto, muy bien. Entiendo que tienes alguien que es muy especial, que tienes una gran confianza y una gran apertura para expresar cómo tú te sientes. Que eso es parte de nuestra catarsis, que también ayuda muchísimo, muchísimo a poder liberar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y a veces cuando uno siente esa carga, a ver si a alguien le ha pasado, hablan con alguien y hablan y sueltan libremente todo lo que tienen que hacer y al final es como que ay, dije todo lo que tenía que decir y me siento más tranquila, más tranquilo. ¿A alguien le ha pasado eso?
he visto que puede ser algo como que lo pasamos desapercibido, pero es una manera de expresar eso que teníamos guardado y que ese respiro profundo, como suena como un suspiro, es una manera de decir, dije todo y me he liberado de todo lo que he estado sintiendo emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, Susi me comenta también el baile. Veo varias personitas por ahí que les encanta el baile. Maribel me comenta, siento que jugando baile cada vez que se puede siento una satisfacción, alegría y me desestreso muchísimo, ya que lo hago con mi familia. Perfecto, Maribel. Y algo bonito, integras a otras personas, en este caso es tu familia, que también a través del ejercicio físico también sientan ese placer de compartir y muy aparte no hay nada mejor, y ustedes saben también como personal de salud, que no hay nada mejor que practicar ejercicio físico, nos ayuda mucho a la liberación de ese estrés que tengamos en nuestro día a día. Muy bien, Elizabeth me comenta el ejercicio físico, trotar media hora, perfecto. Como tú te sientas más cómoda, estás haciendo este ejercicio. ¿Y cómo es ese ejercicio? ¿Con qué frecuencia lo realizas, no? 1, 2 veces por semana, los fines de semana, en la mañana, temprano, en la noche, ¿a qué hora tú sientes que es mucho mejor para ti? María me comenta bailar y cantar, perfecto. ¿Bailas sola o de repente bailas con alguien en casa? ¿Cómo es ese baile? ¿Cómo tú realizas este ejercicio? Me comenta Nereida, voy al gym, cargo pesas. Ah, genial, entiendo. Comentaste el ejercicio físico y en este caso para ti es cargar pesas. Muy bien. Maribel, como una vez me comenta cómo es esa frecuencia de ejercicio que venías realizando, que es vóley. Muy bien, una vez a la semana y me siento súper relajada. Perfecto, perfecto. Si te sientes súper cómoda, qué buena manera de poder canalizar esta emoción. Rosenda, conversar y compartir. Muy bien, también con las personas que tú sientas mucha confianza. Elizabeth, dentro de casa en la máquina corredora, por ejemplo, genial. Qué bueno que tengas esta máquina que te ayuda a moverte. Asistes en casa, te ayuda a mantenerte con actividad. Hilda nos cuenta bailar es desestresar. Muy bien, entonces son ustedes mismos eligen qué actividades ustedes les dedican a ustedes mismos, porque al final es el cuidado personal, es mi salud mental y es la salud mental de cada uno de ustedes, que justamente nosotros somos personal de salud, ¿no? Y esa salud tiene que ser integral, tanto en la parte física como en la parte mental, ¿no? Entonces, estos son medios para poder aprender a canalizar y gestionar también nuestras emociones. Por ejemplo, también algo que ayuda muchísimo y les recomiendo es que cuando uno de repente no sabe qué decisión tomar, está muy confundido, muy confundida, una buena manera de poder tener claridad mental, porque justamente les mencionaba, ¿no? Esa claridad mental la necesitamos ante cualquier gestión emocional. Entonces, cuando salimos a trotar, a caminar, nos ayuda a tener un mejor panorama y una mayor claridad para tomar ante una situación, una decisión. Nos ayuda muchísimo. Y eso sí les doy como un tip, porque da una claridad mental increíble cuando uno no sabe qué decisión tomar, qué hacer ante una situación que requiere de algo muy especial, ¿no? Entonces, esto es una muy, muy buena herramienta para ustedes para poder gestionar esa emoción. Entonces, acá hay una serie de ejercicios que sería muy bueno que los puedan siempre practicar en casa o en donde ustedes se encuentren, ¿no? Que es a través de los ejercicios físicos, como esas pequeñas pausas activas. Recuerden que el día de ayer hicimos como al terminar esos pequeños ejercicios, pues les ayuda muchísimo también a poder practicarlos ustedes en el momento que ustedes vean conveniente que puedan realizarlo, ¿no? Por ejemplo, ya sea en el trabajo, ya sea también en casa, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que ustedes vean lo más adecuado para que puedan ir practicando estos ejercicios. ¿Alguien de ustedes practican esas pequeñas pausas activas? De repente están mucho tiempo parados, pausas activas, unas pequeñas que ayude a distensionar esa zona muscular. Pasan muchas horas sentadas frente a la computadora también.
lo importante, el uso de las manos, la postura, todo eso nos ayuda. ¿Alguien de acá hace esos pequeños ejercicios que les ayuda a oxigenarse, a desestresarse? Les leo en el chat porque justamente me estuvieron compartiendo sobre esos ejercicios cuando realizaban como baile, ¿no? Ejercicios, cargar peso, cargar pesas. Coméntenme cómo son esos ejercicios que ustedes realizan y si esas pausas activas alguien los ha venido aplicando y cómo les ha traído un gran resultado. Muy aparte de desestresar, también nos ayuda muchísimo a oxigenar. Como yo tengo una mayor oxigenación, una mejor irrigación, entonces de por sí me ayuda a estar más despierto, más activo o más activa. Muy bien, entonces estos ejemplitos que les he puesto también es parte de la herramienta que ustedes puedan hacer uso al momento de poder mejorar esta parte y este descarga emocional. Que podemos pasarlo desapercibidos, pero nos ayuda muchísimo. Maribel me comenta, yo cuando espero en las colas para recibir mi PP, ya que llego muy temprano. Perfecto. A veces uno llega, está horas paradas, va a empezar el día, respirar mientras uno hace un buen ejercicio, ya sea movimiento de cuello, de cabeza, hombros, nos ayuda muchísimo porque todo lo que nosotros hagamos poquito a poquito en nuestro día nos ayuda a poder tener mejores resultados. Todo suma, todo suma. Nereida me dice, sí, paso mucho tiempo en alguna actividad, hago ejercicios de estiramiento para poder continuar. Perfecto. Muy bien, entonces, este es un pequeño, unos pequeños tips que les he dado. Vamos a ver la segunda parte, ya luego de acá me van a dar el pase y nos vamos a ver en esta segunda parte. Vamos a trabajar esta dinámica, ¿no? Que es aprendiendo a manejar mi ansiedad, que lo vamos a ver con la participación de todos ustedes. Y para ir cerrando, Julie nos cuenta movimientos del tronco en el momento que paramos unos minutos, que es otro tipo de ejercicio. Perfecto. Muy bien, entonces les voy a dar el pase a Vanessa para que ella pueda empezar con ustedes y ya luego voy a regresar para continuar la siguiente dinámica que es aprendiendo a manejar mi ansiedad. Muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo de acá más tardecito para continuar con el ejercicio. ¿Qué tal? Gracias, Romina, por la bienvenida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, estamos aquí para poder un poco compartir con ustedes algunos aprendizajes que tenemos cada uno. Y es importante, definitivamente, el tomar conciencia, ¿no? El tomar conciencia un poco de lo que es nuestra salud mental y que podemos trabajar el día a día con ellos, ¿no? Muchas veces nos llenamos, pues, bueno, realmente hay muchos factores estresantes que están en el día a día, como el ruido de los carros o de repente una confrontación con alguien, algo que nos hayan dicho y no nos haya gustado, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener aquellas herramientas y habilidades que nos permitan poder intervenir en ese momento de crisis, ¿sí? Entonces le voy a compartir a todos ustedes un poco sobre cómo podemos manejar estos factores estresantes o estas sensaciones realmente que nos perturban y no nos deja vivir con una buena calidad, ¿correcto? Entonces es importante poder tomar conciencia y sobre todo intervenir en los procesos no solamente cognitivos, sino emocionales. Recuerde que la parte emocional es muy importante porque nos da estabilidad, ¿no? Y así podemos prestar mucho más atención, estar más enfocados, comprender la situación y obviamente invitarnos a la reflexión. Voy a compartir un material entonces el día de hoy. Mi nombre es Vanessa Guevara, soy psicóloga de profesión y me han invitado a poder participar el día de hoy con todos ustedes. Muy bien, vamos a compartir entonces un poco el material. A ver. ¿Pueden ver el material? No sé si alguien me puede ayudar. Romina, no sé si me puedes ayudar si se ve el material.
Romina. Oh. Vanessa, sí se ve. Vale, gracias. Ok, entonces, bueno, el tema que vamos a tomar, a continuar, es el abordaje interdisciplinario en lo que es la red de atención de la salud mental, ¿no? En sus niveles tanto promocional, preventivo e interventivo en todo caso. Pero para poder un poco introducirnos al tema, tenemos que hablar sobre algunos códigos de repente o sobre la ley de salud mental, que es la 30947, que todos nosotros la conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley 30947? Alguien que quiera intervenir, alguien que quiera de repente complementar, ¿no? A través del chat de repente podríamos hacerlo. ¿Qué nos dice esta ley de la salud mental, la 30947? ¿A dónde está dirigido? ¿Cuál es el objetivo que nos va a permitir poder estar inmerso dentro de lo que es la prevención, promoción y el abordaje? ¿Algunos de ustedes de repente conocen la ley? ¿Les suena de repente la ley? ¿Cuál es el objetivo realmente de poder tener una adecuada salud mental? ¿Hacia quiénes están dirigidos, por ejemplo, no? ¿Cuál es, de repente, aquellos artículos que están amparando a las personas que necesitan ser intervenidos en un momento adecuado? ¿Cuántos somos? 57 personas. ¿Alguien conoce esta ley? Es importante que me puedan responder para poder seguir avanzando. ¿No? ¿Nadie tiene conocimiento? Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice esta ley que ha sido modificada realmente? ¿No? Nos habla mucho sobre los derechos que tienen las personas de poder tener, gracias Maribel, muy amable, de poder tener una adecuada atención primaria en lo que es la salud mental, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los derechos de cada uno de nosotros, ¿no? Los derechos humanos, los derechos a nuestra dignidad, sin ninguna discriminación. Entonces, ese es digamos, la parte más importante, en todo caso, de lo que se habla sobre salud mental. Ahora, el abordaje, ¿no? El abordaje tiene que ser intercultural, ¿ok? Sin estar estigmatizando. Muchas veces vienen personas que tienen algún tipo de trastorno, dificultad, en todo caso, y ya le ponemos una etiqueta, ¿bien? Y ya como sabemos cuál es su etiqueta, nosotros nos vamos a, de repente, acercar a ellos siempre y cuando de repente no veamos que no tenemos ese peligro, ¿no? Que la persona de repente nos pueda hacer daño. Entonces es importante que tengamos buenos conocimientos sólidos para poder intervenir y poder hacer un abordaje sin etiquetas, sin estigmatizar a las personas que buscan la salud, la intervención de salud mental, ¿no? Todos necesitamos en alguna fracción de nuestra vida poder trabajar algunas áreas o algunas capacidades que no la tenemos muy bien desarrollada. Vamos a darle a admitir a una compañera más. Muy bien, entonces, también habla sobre muchos principios. Por ejemplo, un principio de la accesibilidad, ¿no? Que es la promoción y la prevención que se hace de la atención. ¿Qué es lo que busca la salud mental? Es rehabilitar a la persona y que sea un agente productivo dentro de la sociedad. Que es decir, que se inmerse dentro de una sociedad trabajadora, ¿no? Que sea productivo. Antes era muy diferente. La persona estaba en crisis y estaba en emergencia, podía estar pues unas 24 horas, luego lo sacaban de ahí y llegaba a su casa. Más nada. Otras personas quedaban hospitalizadas. Eso dependía mucho de la crisis y el trastorno que en ese momento había desarrollado. Pero hoy en día no. Lo que se busca es que estas personas pues ingresen al tema de la sociedad, que sean uno más participativos, pero con la diferencia que sigue pues un plan de intervención, en todo caso, de prevención frente a esta situación, ¿no? Lo otro ya lo conocemos un poco, que es la confidencialidad, ¿no? El poder guardar el secreto, ¿no?
Es decir, todo lo que nos cuente, todo lo que queda en la historia, todos los exámenes, quedan solamente para el paciente y para usted. Tiene que ver mucho con los derechos humanos, la inclusión social, ¿no? El hecho de que la comunidad donde vive pueda participar también en poder ser generadores de repente de una prevención o de una prevención frente a una situación que se podría presentar, ¿no? Y bueno, tenemos como ellos pues muchas más intervenciones que se deberían de hacer. Ahora, frente a lo que acabo de comentarles un poco, es importante tener en cuenta que es necesario conocer esta ley, un poco para poder tener una base teórica en cual nos podamos acoger, ¿no? Bueno, pues dentro de toda esta situación, no solamente por la pandemia, por el tema del COVID, sino también antes del COVID, había muchos agentes que nos estresaban, muchos agentes estresores, ¿ok? Vamos a suponer uno muy tangible, muy cercano, es usted sale de su casa, no sabe si va a regresar porque hay una ola de delincuencia, no se sabe si va a tomar el taxi y de repente no va a regresar, entonces estamos con incertidumbre y también previniendo que nos pasen muchas cosas, ¿no? También puede ser un factor estresante el hecho de la contaminación ambiental, si es que trabajo, por ejemplo, en el centro de Lima, los ruidos, ¿no? El bullicio, el ingresar a los micros, estar muy congestionado, el usar mascarilla, todo esto son factores que nos llegan a estresar a nosotros, que si no lo manejamos de forma adecuada, puede madurar en el tiempo, volverse una ansiedad o un tipo mixto o una ansiedad con depresión de repente, que vamos a tener que asistir realmente a un especialista para que nos pueda ayudar a afrontar esta situación que de repente hemos podido prevenir, ¿no? Si lo conocemos. Bueno, también tenemos el tema de la necesidad de adaptarnos constantemente. Justamente con todos estos cambios que se han ido avecinando, y no solamente los cambios con respecto a la salud, llámese pandemia, sino también los cambios políticos que ha habido, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a una situación displacentera, no estamos conformes, pero de eso se trata, ¿no? De todos los días luchar contra corriente y seguir, ¿no? Buscando el sentido de la vida realmente. Entonces, esta parte también es muy importante. Y lo otro es la sobreexigencia. Quiere decir, ¿qué tanto me puedo comparar con los demás para cada día ser mucho mejor? Para cada día potencializarme, ¿no? La sobreexigencia realmente me carga mucho de sensaciones o emociones que no son malas, pero que realmente pueden llegar a alterarnos si no lo sabemos dominar, no lo sabemos manejar, ¿no? Entonces, Romina ha comentado algunas estrategias, también le voy a comentar otras estrategias para que usted pueda de repente canalizar de forma adecuada toda esta situación, ¿ok? Entonces, el ser humano se rige mucho por el lado de su pensamiento. Quiere decir que todo lo que nosotros pensamos, ¿correcto? Luego lo vamos a sentir y luego vamos a actuar. Ese es el orden, digamos, normal, el orden que no quiero decir normal, pero el orden adecuado para poder confrontar las situaciones, ¿correcto? Entonces, primero tengo que pensar una situación, luego tengo que sentirla y luego actúo, ¿no? Muchas personas que son impulsivas, por ejemplo, se dejan llevar mucho por las emociones y luego, ¿no? Actúan, luego al tercer punto reflexionan y piden disculpas. Esa es una persona impulsiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente hacer una reflexión frente a la situación que estamos pasando para que no me genere estrés. Cuanto más yo analice la situación, la racionalice, menos va a perturbarme al lado emocional. ¿Bien? Entonces, si yo no está alterado mi lado emocional, pues mis conductas serán las más apropiadas frente a esta situación, ¿no? Entonces, siempre hay que racionalizar todas las situaciones. Puede ser que usted esté generando algún tipo de pensamiento que no es real en el momento, o esté jalando esquemas que no son reales. Entonces, tenemos que volver a reflexionar frente a esta situación y qué tan marcado puede ser. Bien, la flexibilidad tiene que ver con este pensamiento, ¿no? Un pensamiento que no sea rígido, un pensamiento que tenga dos alternativas posibles de solución, un pensamiento que se adapte, se adecue frente al momento
y también frente a las personas o situaciones, ¿no? Cuanto más yo sea flexible, pues estos pensamientos o conductas o emociones de las otras personas van a influenciar mucho menos en mí. Recuerden algo que es muy importante, ¿no? Y lo suelo decir, todo lo que digan las demás personas, todo lo que hablen, o todo lo que representen emocionalmente, nosotros no podemos tratar de cambiarlos, porque para cambiar o mejorar algunas actitudes de otra persona, la otra persona tiene que estar predispuesta a ese cambio. Pero si la otra persona no se da cuenta de repente de algunas falencias que tiene, lo que va a recaer en mí es una frustración y una ansiedad de querer mejorar a la otra cuando es imposible, ¿ya? Entonces, nosotros somos las únicas personas que damos la apertura que lo que nos comenten los demás o digan los demás nos hagan daño. Nosotros podemos manejar esta situación. Tanto así que de repente darnos cuenta que los factores estresantes que están a nuestro alrededor nos harán daño si yo lo permito, ¿correcto? Entonces, tenemos que también conocer un poco nuestros límites para no caer en un riesgo, no solamente psicosocial, ¿no? También otro tipo de riesgos. Entonces, es importante poder ser muy flexibles en cuanto a nuestro pensamiento, ¿no? Ser muy simples, muy prácticos, ¿no? Las cosas se resuelven en el momento y no se dejan pasar. Muchas veces acumulamos situaciones, reprimimos situaciones que no podemos manejar. Y justamente cuando algo muy sencillo pasa, explotamos y las personas pues nos ven con cara de extrañeza cuando realmente no saben lo que ha pasado pues atrás, ¿no? Venimos acumulando una serie de situaciones y de sensaciones. Ok, el estar informado, el conocimiento es muy importante como lo que estamos compartiendo el día de hoy, estos saberes, ¿no? Ustedes con nosotros con ustedes, vamos intercambiando un poco nuestras ideas. Bueno, la confianza, delegación, la valoración de nuestros aprendizajes. ¿Qué estoy aprendiendo frente a esta situación que se me está presentando que no me va a generar ningún tipo de riesgo? ¿Bien? Y el interés por la persona. Cuando se habla de interés por la persona, estamos hablando del interés hacia nosotros mismos. Hablarnos con mucha compasión, con mucho amor, aceptarnos o darnos la oportunidad de poder seguir mejorando en el tiempo. Entonces, es muy importante, primero, que trabajen en el área individual para que ustedes puedan proyectar algo muy diferente. ¿Okay? Entonces, hay algunos conceptos básicos para poder definir cuál es la intervención en un momento, por ejemplo, de crisis, ¿no? Si es que podemos llegar a la prevención, eso sería lo ideal. ¿Y cómo yo hago prevención frente a algunas situaciones? Pues doy charlas informativas de repente, o tengo un tablero de conocimientos informativo donde me permita visualizar de repente lo que puedo hacer frente a alguna situación específica. También un tema de monitoreo, ¿no? del personal o de mi compañero, que me va a permitir también poder observar si es que en ese momento se encuentra en crisis y darle el soporte y la intervención que necesita. En un momento de crisis, realmente cualquier persona puede hacer este lado interventivo, es decir, sacarlo del momento para que de repente esté mucho más tranquilo, pueda ver las cosas de diferente forma y también pueda aceptar lo ocurrido, que es lo que buscamos con ello, ¿no? Bueno, la emergencia realmente es un acto o una situación muy, muy crítica, ¿sí? Que solamente lo pueden tratar los profesionales de la salud en este caso, ¿correcto? Y también tenemos como tercer punto la crisis sanitaria. Y la crisis sanitaria es básicamente lo que hemos vivido, ¿no? Vino la pandemia, no había hospitales, había hospitales, pero no había muchas camas, no había mucho personal de salud, las enfermeras, se sumó muchas cosas, estábamos muy desactualizados realmente y también había mucha escasez en esta parte operativa en todo caso, ¿no? Bien, entonces, este es el tema realmente central de esta exposición, esta ponencia, es los primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis. ¿Cómo es que yo intervengo frente a esta situación? Es importante tener en claro
que el objetivo de esta intervención en crisis es que realmente yo pueda recuperar al paciente o al cliente, si lo desea llamar así, ¿no? Recuperarlo. Es decir, que tenga el sentido otra vez de poder situarse en un espacio que ya conoce y poder ser resiliente en esta situación. La rehabilitación es la inserción de este individuo, de esta persona, dentro de nuestra sociedad y dentro de la cadena productiva. Y la inclusión social es la aceptación que tienen las demás personas hacia este paciente o cliente que de repente tiene una alteración o un trastorno que está tratándolo, lo está manejando, y por ello pues puede incluirse dentro de una sociedad permitida, ¿no? Sin estar etiquetando o la estigmatización que también estigmatizan mucho a estas personas que buscan el acompañamiento, el soporte de una persona que esté capacitada en cuanto a la salud mental. ¿Okay? Bien, entonces, frente a ello es importante tener en cuenta lo siguiente, que me parece que no está aquí. Nosotros tenemos algunos modelos para poder tener un cuidado en cuanto a la salud mental según la normativa, ¿no? Y es básicamente lo que ha comentado Romina en este caso, es tenemos que ser el centro bueno, somos las personas que buscamos contribuir, no, sino que buscamos que nos puedan ayudar o satisfacer, la palabra, nuestras necesidades, ¿ok? Y cómo nosotros, frente a este modelo, descubrimos que esa necesidad está cubierto es con la narrativa, con lo que nosotros estamos expresando en el momento. Es importante que las personas que están en un momento de crisis o un momento no solamente de crisis, simplemente un poco de ansiedad o se hiperventila, es importante que ellos acudan a un centro que cubran estas necesidades. Cuanto más lo hablen, pues se liberarán un poco más, porque eso se llama la descarga emocional que tenemos cada uno de nosotros. ¿Ok? También el cuidado integral. No solamente trabaja en una sola persona, en este caso el psiquiatra o el psicólogo, sino es un equipo interdisciplinario. Quiere decir que está una enfermera, de repente un asistente social, de repente un psicólogo, de repente un psiquiatra, de repente un médico, ¿no? Que haciendo de repente una junta de médicos pueden llegar a dar más alternativas de solución frente a esta situación. ¿Bien? Bueno, tenemos que tener los equipos, ¿no? Interdisciplinarios, definitivamente. En este momento que está trabajando todos, en este caso las personas interdisciplinarias, tiene que haber una horizontalidad, es decir, todos estamos en lo mismo, ¿no? El psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, la asistencia, tienen el mismo nivel, no hay un orden jerárquico, ¿no? Porque si no, lo que puede pasar es que nos ganen esas emociones y al final, en vez de ayudar al paciente, pues generemos una condición mucho más grave, ¿no? Bien, la participación definitivamente activa del usuario tiene que ver en este modelo para cuidar nuestra salud mental. La acción territorial en redes, buscar de repente atenciones, postas médicas o centros de salud que me puedan ayudar también a poder hacerme un descarte que me permita después sacar de repente o una cita que me va a ayudar a poder continuar con las terapias y continuar también con la parte médica, ¿no? Y también tenemos la permanente evaluación. No solamente muchos de los estatutos de nuestro país caen en saco roto porque no hay un seguimiento oportuno de la situación, ¿no? Hacen la intervención y se olvidan totalmente de la situación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el seguimiento después de la intervención es muy importante medirlo para saber si ha habido algún cambio significativo o poco significativo en el cliente o en el paciente. ¿Bien? Estos son los 5 grandes desafíos que se pasan cotidianamente, ¿no? Que buscamos cotidianamente dentro de un hospital, una clínica,
que brinda servicios en primera atención a personas que sufren de algún tipo de alteración, trastorno o dificultad, ¿no? Acá son los principios. Dice, integrar paquetes claves de servicios de salud mental a la atención rutinaria en el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no está implementado de forma, vamos a decirlo, de forma integral, ¿sí? Algunos exámenes que se necesita, por ejemplo, o no se dispone de un espacio importante, ¿no? En el tema del COVID, por ejemplo, atendían casi, recuerdo mucho, ponían este separador, que no recuerdo cómo se llama, un separador, ¿no?, entre cama y cama, y se escuchaba lo que hablaba, pues, la otra persona, ¿no? Entonces, no hay un tema de confidencialidad, no hay un tema de protección, o brindar seguridad, o dar una atención importante frente al caso que se le estaba presentando. ¿Ok? Entonces, debemos tener algunas herramientas que me permitan poder generar de forma efectiva, ¿no?, el servicio de salud mental. Reducir el costo y mejorar el suministro de psicofármacos, ¿no? Nosotros estamos viendo cotidianamente que realmente muchas personas profesionales de la salud mental llegan a institucionalizarse dentro de su espacio, ¿no? Y bueno, recetan de forma un poco desmedida a los pacientes, ¿no?, con trastornos mentales o con problemas neurológicos o por uso de sustancias, ¿no? Entonces, esto genera una debilidad en cuanto a los costos, en cuanto a los ingresos también en este caso, el hospital, la clínica, lo que fuese, ¿no? Entonces, repercute también en su población, ¿no? Entrenar a los profesionales. Es de suma importancia que entrenen a los profesionales, que el profesional biombo, gracias Maribel, biombo se llama, ¿ok? Entonces es importante estar totalmente a la vanguardia, estar capacitados, ¿no? Sé que es una demanda de dinero, muchas veces los profesionales de la salud lo que hacen es invertir realmente para poder especializarse o ampliar sus conocimientos. Entonces, frente a esta situación, es importante entrenarnos, capacitarnos, ¿no? Y poder tener mucho más conocimiento de afronte frente a alguna dificultad en cuanto a los trastornos mentales, neurológicos o por otras sustancias, ¿no? Proveer cuidados basados en la comunidad y la rehabilitación. La comunidad muchas veces está inmersa sobre lo que pasa en un agente de la población, ¿no? No son ajenos. Para ello está pues la salud mental comunitaria, por ejemplo, donde están muchos de sus integrantes haciendo una promoción y una prevención frente a una situación que se podría dar, ¿no? Bien. Proveer cuidados basados en la comunidad y la rehabilitación, ¿no? Tenemos que apuntar siempre a la rehabilitación, ¿no? Perdón que me trataba. Gracias. A la inserción del paciente frente a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Y fortalecer el componente de salud mental. Como ustedes lo saben, muchos profesionales no están capacitados, ¿no? Muchos profesionales no están capacitados. Muchos profesionales también, ¿no? Suelen dejar como segundo plano los conocimientos que se van ampliando, ¿no? Con el tiempo. Constantemente tenemos que estar buscando información que nos va a ayudar a afrontar todas estas situaciones que se nos está presentando. Justamente hace un momento estaba hablando sobre el modelo del cuidado de la salud mental, ¿no? Perdón. Como le decía, el centro de las necesidades narrativas, asegura el poder integral,
Por favor, Julie, ¿podrías apagar tu micro? O Milagritos, creo que es. Así es, Solen. Pero no ha habido almuerzo. Dos. Llevan el- Ya está. Ok. La horizontalidad, que estaba mencionando en su momento, la participación y el compromiso activo, sobre todo del usuario, las redes y la permanente evaluación, seguimiento también de los resultados. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación. En el abordaje, pues ya es cuando nosotros estamos interviniendo realmente la dificultad. El problema ya está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es intervenir, ¿no? Darle una posible solución o una salida a esta situación. Por ello tenemos el modelo del abordaje de la salud mental en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el modelo nos indica? Habla sobre una serie de clasificaciones, por ejemplo, la parte de los centros de salud mental que deberían de estar regulados, habla sobre la unidad hospitalaria que debemos de tener, sobre los centros de rehabilitación que debemos de tener, ¿no? Los centros de rehabilitación laboral que también, la unidad de hospitalización de salud mental y los hogares de refugio que pueden ayudar a todos ellos. Acá está, perdón, el equipo de profesionales que comúnmente trabaja con un solo paciente o cliente en este caso. Tenemos el médico psiquiatra, el médico de la familia, psicólogo, enfermero, el tecnólogo médico, si se necesita, el tecnólogo ocupacional, el trabajador social, el técnico de enfermería, administración y servicios. Entonces, todo este equipo interdisciplinario trabaja solamente para una sola persona. Imagínese usted el gasto que se demanda, ¿no? Entonces, es importante trabajar en equipo para sacar a flote a una persona que no puede o no tiene las capacidades y habilidades de poder afrontar la situación que se le está presentando. Ahora, en cuanto a las generalidades de, perdón que me estoy atorando, de los primeros auxilios psicológicos, ahí lo tienen. ¿Qué significa la intervención en crisis realmente? Perdón, es una ayuda breve, es una ayuda rápida. ¿Cómo así? Lo que yo tengo que hacer es, primero, las personas que pueden intervenir a estos pacientes son personas que por lo general son familiares o amigos que conocen a esta persona que ha entrado en crisis, ¿no? Que empiezan a conversar y a tratar de naturalizar la situación que está pasando. Cuanto más reconozca de forma verbal la persona que está pasando esta crisis, la va a asimilar de mejor manera, ¿no? Entonces, es importante este soporte o contención en el momento de la crisis. Estamos hablando de las primeras 24 horas después del suceso de la crisis, ¿correcto? Esa es la ayuda breve y la intervención rápida que se hace. Una vez que esta persona le ha podido brindar el soporte o la contención en el momento, ya pasa a otra área, que es la atención especializada, donde aquí sí está ya más inmerso todos los profesionales de la salud. Llámese psicólogo, llámese psiquiatra, llámese asistente social, etc. Todos ellos están inmersos frente a esta situación que está pasando, pues, esta persona con algún tipo de crisis. Y lo que tenemos que hacer es siempre apuntar a disminuir los riesgos, ¿no? Personas que entran mucho en colapso emocional o están colapsados mentalmente, no pueden afrontar esta situación y tienen muchos pensamientos intrusivos que los invitan en muchas ocasiones a tener pensamientos suicidas, por ejemplo, y lo llegan a cometer. Ya
Desde el pensamiento a la conducta solamente hay un paso, ¿no? Ok. A ver. Perdón, que me ha atorado. Ok. ¿Cuáles son los objetivos realmente de los primeros auxilios psicológicos? Lo que tenemos que buscar, o lo que busca en todo caso, la otra persona es ser escuchado. Entonces, las personas que realmente están en situación difícil, es decir, sus emociones están fluctuantes, lo único que necesitan en ese momento es ser escuchados, darle esa contención o ese soporte que necesitan para poder salir del momento. El conversar con otra persona sobre una situación nos permite liberarnos de esa presión que nos está causando daño a nivel emocional y va a repercutir en nuestro pensamiento. Facilitar la expresión verbal. Hace un momento lo dije, ¿no? El hecho de normalizar la situación, es decir, que la persona sea consciente que lo que está pasando realmente lo puede ir manejando a través del relato, ¿no? Facilitar la expresión de las emociones. Y acá viene la ventilación. La persona tiene que descargar esas emociones que tiene contenidas. Expresarse llorando, o hablando, o gritando, es la única forma de poder liberarse. El normalizar las reacciones y el resignificar, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los primeros auxilios psicológicos? Es auxiliar en el momento y evaluar con el profesional, ¿no? Entonces, se necesita ser un interventor, tenemos que tener un trabajo estructurado, competencias emocionales e interés por conocer algo más. ¿Cómo se realiza esta intervención? Establecimiento de la alianza terapéutica, es decir, generar este vínculo emocional con el cliente o el paciente para que él se sienta cómodo y pueda expresarse. La escucha activa y los elementos claves para la aplicación. Las pautas también lo hemos mencionado, ayudar a expresar sus sentimientos, la persona debe de tener posibles alternativas de solución mediante la racionalización y buscar en su red de apoyo. Estas son algunas técnicas que es importante que tengamos en cuenta. Tenemos el acompañamiento, ¿no? El brindar soporte emocional, la reestructuración cognitiva basada en el trabajo del pensamiento, la relajación mental en cuanto a la imaginería, es decir, con mi respiración me ayudo a la concentración y a la atención de algún suceso placentero que ha podido sucederme en edades tempranas. Por ejemplo, tenemos la respiración diafragmática, que es una profunda respiración, contamos 5 segundos y luego lo botamos, ¿no? Hacemos una adecuada respiración cuando el pecho se hunde de repente. La ventilación emocional y la meditación informal. Podemos meditar en cualquier espacio de nuestra casa, en cualquier espacio. Podemos tener contacto simplemente con cosas ásperas o lisas, el cual sea mi foco de atención. Siendo mi foco de atención, me distrae de aquella situación que de repente me causa daño o dolor. La respiración diafragmática, aquí lo tenemos. Inhala lenta y profundamente por la nariz. Te das cuenta porque llevas el aire hasta el fondo de tus pulmones. Para ello, pues, se hincha tu caja torácica, ¿no? Y el abdomen se levanta. Acá lo tenemos. Y cuando exhalamos, acá lo dice por la boca, cuando exhalamos, contraemos el estómago. Ahí sí nos damos cuenta que estamos haciendo una adecuada respiración diafragmática. La imaginería, como les dije, ¿no?
tener esa concentración y buscar nuestro foco de atención. Percibiendo situaciones del pasado placenteras que me gustaría volver a vivir, o sensaciones placenteras también, ¿no? Tengo que utilizar mucho mi imaginación para poder construir una situación que me saque de la que estoy pasando en ese momento, de la realidad, digamos, ¿no? De esa alteración o perturbación que estamos pasando. Bueno, la meditación informal, como les decía también hace un momento, lo podemos hacer escribiendo, lo podemos hacer de otra forma. La reestructuración cognitiva, ¿no? Trabajar el lado del pensamiento para que nos pueda ayudar a darnos cuenta que la situación no es tan real como la estamos viviendo. Muchas veces sobredimensionamos, sobre todo situaciones que realmente no necesita tener mayor importancia. Muchas veces decodificamos o percibimos situaciones que nos pasan de forma sobredimensionada, sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar la parte del pensamiento. Una vez que yo modifico mi pensamiento, lo más probable es que modifique también mis emociones y mis conductas y me pueda regular de forma tal que pueda afrontar cualquier situación que se me avecine. Ok, y para terminar, las técnicas de ventilación emocional, ¿no? Bueno, se dan dentro de las 24 o 48 horas, una vez finalizado el evento. La duración es más o menos de 45 minutos a 3 horas, dependiendo de la crisis que esté pasando en ese momento la persona. El ambiente debe ser un lugar cerrado, sin interrupciones. El conductor debe ser una persona acreditada en cuanto a esta técnica de la ventilación. Y la composición puede ser tanto en grupo como de forma individual. Y aquí tenemos dos términos que nos van a ayudar mucho. Uno que es el debriefing, como lo están viendo ustedes ahí, ¿no? Es una intervención que se realiza primero dentro también de las 24 o 48 horas. Nos va a poder permitir poder sacar de la crisis a la persona que estaba realmente pues trastocada por la situación, ¿no? Entonces, se hace una sesión un tanto informal con preguntas semiestructuradas que me permita o que le permita en todo caso al paciente poder salir de esa situación. ¿Ok? Tiene unas fases de los hechos, pensamiento y la reacción. En los hechos, el participante relata lo ocurrido. En la fase del pensamiento, está enfocada a las decisiones y los procesos de pensamiento, es decir, el plan de contingencia que debería tener frente a esta situación. Y la fase de la reacción examina las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces, es importante poder conocer nuestros síntomas, también formular de repente un poco o reformular, ¿no? La síntesis para poder saber si hemos comprendido bien lo que nos han dicho. La fase de recuperación para que hable sobre sus proyectos a futuro y el seguimiento, pues realmente tiene diferentes modalidades, ¿no? Una forma de poder darme cuenta y ser muy oportuno para la intervención es darme cuenta cómo me siento. ¿Qué me pasa si lo que estoy sintiendo va acorde a lo que está pasando? ¿Ok? Racionalizo. Identifico mi emoción. Le pongo un nombre para poder ser empático conmigo mismo. Hago sentir mi emoción. Si estoy, por ejemplo, con ganas de llorar, pues descargo a través del llanto. Y lo trato de aceptar. Luego lo expreso de forma más saludable. De repente haciendo ejercicio, como lo mencionó Romina, o alguna actividad física que me permite liberarme de la situación. Luego me evalúo cómo me estoy sintiendo y luego me doy las gracias por haber intervenido en esta situación. ¿Ok? Muy bien.
lo mencionó también Romina, en las estrategias básicas cotidianas, sobre todo los estilos de vida saludable, el buen comer, el hacer ejercicios, ¿no? El instruirse nos ayuda mucho a atravesar situaciones de repente un poco dolorosas, ¿no? Debemos de cuidar de nosotros mismos, tomar conciencia realmente de las tensiones y tratar de relajarnos a través de repente de la sugestión o la meditación. Expresamos nuestro sentimiento, aprendemos a respirar lentamente a tal punto que yo pueda dominar la tensión que está reproduciendo mi cuerpo, ¿no? Si después de 4 semanas aún inquietan nuestras reacciones, buscar un soporte profesional. Bueno, después de la emergencia, tenemos que alimentarnos bien, incorporar rutinas de ejercicio, siempre buscar el contacto con la naturaleza, descansar y dormir lo suficiente. No necesariamente tiene que ser con alguna medicación. Usted puede comer frutos secos, tomar alguna bebida para relajarse, leer un libro muy pesado, o de lo contrario, pues hacer técnicas de respiración que le va a permitir un poco oxigenarse y poder de repente relajarse para invitarlo a dormir. Evitar el consumo sobre todo de alcohol y drogas, recordemos que son depresores, ¿no? Y fortalecer mi apoyo social y familiar. Estas son las técnicas que hemos visto el día de hoy. Estas son algunas otras alternativas, ¿no? El abrazar, la amistad, el conversar con alguien, la meditación, ser generosos, el equilibrio y consejos para hacernos feliz es también algo que nos va a poder ayudar y mantenernos pues con una adecuada salud mental frente a algún conflicto que nosotros tengamos. ¿Ok? Bueno, entonces ahí termina mi exposición. No sé si tienen de repente alguna pregunta. Así es, Aida. Un abrazo ayuda muchísimo, ¿no? El contacto muchas veces piel a piel con otras personas nos genera esa buena energía, porque al final también somos parte energía, ¿no? Somos, según la metafísica, realmente nosotros podemos conocer o tener las sensaciones de que sí alguien se acerca de forma adecuada o no, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. A ver. No sé si uno de ustedes de repente habrá practicado alguna de estas técnicas que realmente de repente no lo conocíamos con su nombre en sí, pero lo hemos hecho, ¿no? El tema sobre todo de la amistad, ¿no? Buscar o encontrar una persona que nos escuche, ¿no? Que nos dé aliento o ánimos para poder seguir adelante. Es importante, así como tengo un grupo social de repente de trabajo o un grupo social para poder salir o compartir, deberíamos de generar un grupo social que sea muy positivo frente a muchas adversidades, ¿no? Recordemos que las emociones se contagian, entonces es importante poder tener en cuenta y abrigarnos sobre todo de personas positivas, personas muy motivadas, personas en la cual usted puede dejarse caer y sabe que la otra persona le va a dar ese soporte que necesita. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de repente frente a lo que se ha expuesto? Ok, entonces le voy a dar el pase a Pablo. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches y espero encontrarme con ustedes en otra oportunidad. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por tu participación. Bien, vamos a empezar primero a pasar lista. ¿Está bien? Por favor, escriban su nombre completo, coma, presente.
¿no? Yo voy a poner el ejemplo. A ver. Bien. Somos 54 personas. A ver, vamos. Aprovechemos que hemos tenido suerte. El día de hoy, en muchas partes del planeta, no ha habido Zoom. Por algún motivo, estamos aquí presentes. Ok. Bien, vamos a asumir que ya han pasado la mayoría. Antes de tomar la foto, para terminar y completar el taller, vamos a darles 3 minutos, por favor. Van a rendir esta prueba de referencia. Les estoy poniendo el enlace. Por favor, ingresen a este enlace y respondan. Son 10 preguntas muy rápidas, muy sencillas. No les va a costar mucho tiempo. Basta con 5 minutos, es suficiente. A ver, por favor, ingresen al enlace, coloquen su nombre y marquen las respuestas que ustedes correspondan o consideren que son las adecuadas. No hay ningún problema. El día jueves vamos a dar otra evaluación, que es la evaluación de cierre, y con eso promediamos con estas 2 notas. ¿Ok? Sin problemas, sin temores, sin dudas. A ver, entramos por favor. 3 minutos.
Muy bien. Vamos a dejar abierto el enlace y lo voy a poner nuevamente en el chat en unos minutos. Van a tener 1 hora. Si alguna persona no ingresa en este momento todavía a dar el examen, no hay ningún problema. La evaluación se va a mantener abierta por 1 hora. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a tomar la foto para poder iniciar el proceso de cierre. ¿Estamos? Por favor, prendan sus cámaras. Muy bien. Patricia, César, Daniela. Yo entiendo que estamos cansados, es tarde. Está bien. Agradezco más bien su paciencia hasta estas horas. Vamos a tomar las fotos, por favor. Primera pantalla. A ver. ¿Listo? Vamos a terminar el taller temprano hoy día. No hay problema. Decía, hoy día vamos a terminar temprano, mañana sí nos vamos a alargar un poco para no estar cortando mucho la presentación. Mañana las 3 horas van a estar a cargo de Romina, que va a hacer el taller didáctico de aplicación y ejercicios. Así que mañana tenemos de 6:30 hasta las 9:30, 3 horas de dinámicas. ¿Ok? Los invito a venir mañana. Les agradezco su paciencia esta noche. Espero que descansen y buenas noches. Muchas gracias.